Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo. Estamos aquí de nuevo, como habíamos prometido, que el 7 de agosto estaríamos aquí siguiendo el estudio de Hebreos, del libro de los Hebreos. A hoy en su capítulo 12, en su versículo 3, comenzaremos el estudio de este día. Antes quiero dar un saludo muy afectuoso, muy especial a todos mis hermanos en la República Dominicana, a todos mis hermanos en Cristo y a todos mis amigos y a mi familia, a Marisol, a Cristal, a sus niños, a Carlos, a FIFA, a Eridania y todo ese grupo de gente, a Bebelindo y toda esa gente que fueron tan buenos con nosotros durante el estadía que estuvimos en la República Dominicana. Quiero darles las gracias a todos ustedes por todo su favor, por todo su bien que nos hicieron. Muy agradecidos estamos de todos ustedes. Que Dios me los bendiga y que el Señor les pague con bendiciones hasta que sobreabunde. Por otra parte, también a Derby, quiero darle las gracias por todo lo que hizo. A Edward, a Eleazar, mi hijo, a Brito, a Cesario, a Alcide, a Ramona, a Antonio, a toda esa gente buena que estuvimos junto, a Gringo, a su mujer, mi sobrina Andrea, a todos ellos le damos las gracias y le damos la bienvenida a este programa y le decimos que sigan trabajando por este programa, trabajando en el sentido como lo han hecho hasta ahora, que nos estén dedicando el tiempo que nos dedican para vernos y que oren por nosotros y que le hablen a sus contactos para que se suscriban a este canal. Es un canal pequeño, tenemos 2 años ya no somos tan jóvenes, ya cumplimos, en estos días cumplimos ya los 2 años que estamos eh, transmitiendo este programa desde este lugar. Y para todos los hermanos en Cristo, mucha gente nos ve en Colombia, nos ven en Venezuela, nos ven en la República Dominicana, también Sandra y su marido, Limber y todo ese grupo que nos ven desde Londres, Luisa, todos ellos nos ven desde Londres y en fin, y aquí en Madrid pues hay mucha gente que nos ve y aquí en España y aquí en Galicia pues naturalmente. Así es que le damos gracias a todos por esperarnos ese tiempo que estuvimos parados por causa de nuestro viaje a la República Dominicana. Como decía, pues vamos a comenzar hoy en el capítulo 12 otra vez, pero en el versículo 3 de este libro de los Hebreos. Antes de continuar, vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor nos dirija en lo que vayamos a hacer en este día. Que Dios me lo bendiga y vamos a orar al Señor para que lo que hablemos hoy sea para el disfrute y para el aprendizaje espiritual de cada uno de nosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos das, Señor, de poder hablar de tu palabra. Ayúdanos a hablar hoy de tu palabra con denuedo, que podamos hablar que sea para bien espiritual de todos nuestros oyentes. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos de que el capítulo 11 es el capítulo de la fe, de que el capítulo 12 es el capítulo de la esperanza, y falta el 13 de este libro de los Hebreos, que es el capítulo del amor, el capítulo 13. Pero vamos hoy a hablar de este versículo, de versículo 3 en adelante. En la pasada sesión de este capítulo 12 hablábamos de la carrera en Cristo, de que hay que correr en Cristo, hay que correr una carrera y totalmente liviano, que no tengamos ninguna carga, ningún peso sobre nosotros, porque decíamos que nadie puede correr en atletismo,
Nadie puede correr con un saco de harina o de piedra o de lo que usted quiera al hombro y no puede ganar. O ni se puede usted meter en un saco vacío y correr en una competición porque perdería. O sea, entonces en el pecado, que es la carga que se está refiriendo aquí el apóstol, no puede ser lo que nos lleve a nosotros a perder esta carrera. Esta carrera vamos a ganarla en el nombre de Jesucristo. Y vamos a leer el versículo 3. Dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel. ¿Por qué el apóstol está hablando que consideremos aquel? Incluso a los hebreos. Este es un capítulo, un libro para los hebreos. Fue escrito específicamente para los hebreos, ya hemos dicho, de la dispersión. Ellos tenían como meta mirar siempre el templo que había hecho Herodes, que por cierto no se había terminado cuando ya lo derribó Tito, el romano, cuando fue después de los 70 años, después de la muerte de Cristo, que Tito derribó destruyó ese templo. Pero ese templo ellos lo miraban con tanta devoción. Además de ser un templo bonito, el primer tiempo de ese templo fue un tiempo dedicado porque Dios lo dedicó al servicio de Dios. Pero después eso se corrompió y comenzaron a hacer cosas y comenzaron a hacer de todo. Y ya Dios no estaba allí en el templo. Ya Dios no estaba en su sacrificio. Pero el pueblo sí tenía sus ojos puestos en ese templo. Y entonces el apóstol le está diciendo a aquellos: ya no miren el templo, ya no miren la sangre. ¿Por qué decimos que este libro lo escribió Pablo? Porque Pablo está escribiendo aquí. Pablo murió en el año 69 después de Cristo. El templo fue destruido en el 70 después de Cristo, o sea, un año antes de morir Pablo. O sea, después, perdón, de morir Pablo. Entonces, él está escribiendo de la sangre y de las cosas que la gente tenía sus ojos puestos en esas cosas. Y por eso Pablo le está diciendo: no, consideren, aquí antes en el versículo dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, no pongan los ojos en el templo. No pongan los ojos en las cosas. Mire, hoy en día estamos mirando tantas cosas donde la gente pone sus ojos. Pone los ojos, mucha gente tiene sus ojos puestos en el dinero. ¿Cuánta gente tiene los ojos puestos en el dinero? Es una cosa increíble. ¿Cuánta gente tiene sus ojos puestos en los hombres? Tienen sus ojos puestos en distintas cosas. Pablo le está aconsejando aquí a los hebreos que no pongan su mirada en el templo ni en nada, que pongan su mirada en Cristo Jesús, que pongan su mirada en el Señor, que su mirada sea atenta en Dios, que no busquen otras cosas, que no pongan su mirada en el templo, que no busquen la sangre, que no estén pensando en esas cosas, que piensen en Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió, Jesucristo, contra sí mismo. Dice: de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no lleguemos a desmayar. Si ponemos la mira en los hombres, en lo que hace el hombre, en lo que hace aquel, en lo que hace el pastor, o hace el sacerdote, o hace el misionero, o hace aquel o aquella, si nos ponemos a mirar aquí alrededor nuestro, nos vamos a caer. Si nos ponemos a mirar, hay gente que tiene su mente fija en el dinero. Yo tengo un dicho que digo que hay gente que tienen, en vez de materia gris, tienen un signo de peso adentro. No tienen materia gris, sino peso, peso, peso. Y si le abriéramos la cabeza y fuéramos a encontrar signo de peso, signo, 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 y se terminaría todo su cerebro. Entonces, mis hermanos, no. Pongamos la mente, el corazón
Toda nuestra alma, todo nuestro proyecto debe ser Jesucristo. El dinero se necesita, uno no puede decir que no. Sin el dinero no se puede ir al supermercado. No se puede hacer nada sin el dinero. Pero no puede ser el dinero la vida nuestra. Cada vez que usted habla no puede hablar de dinero, porque entonces usted tiene un grandísimo problema. O yo tendría un grandísimo problema si cada vez que yo me pongo aquí, hermano, yo puedo decir, hermano, porque necesito dinero. Imagínense, ustedes ya ni me oyeran. Ya dijeron, pero tío, me viene ahí a hablar de dinero. No viene a hablar de nada más. No, hermanos. Vamos a poner nuestra vista en Cristo. En Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que fue un tremendo escritor que ustedes conocen como yo, escribió un versículo de que yo tengo mucho respeto por el verso. El capítulo 5, en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, no gloriándonos en la esperanza, en la gracia, en la gloria de Dios. Mire, oiga lo que el versículo dice, porque quien también tenemos, o por quien tenemos, entrada por la fe, hasta esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos que estar firmes en la gracia. Firmes, no en el dinero, no en el político, no en aquello, no en lo otro, no, en Cristo. Tenemos que estar firmes en el Señor por la fe. Esto es una cuestión de fe. Esto es un camino de fe. Cuando era joven cantaba, el camino de fe es el camino mejor. Oh amigo, va bien el buen Salvador. Porque el camino de fe es el camino que lo lleva a usted y a mí hasta el reino de los cielos, no otra cosa. Todo lo otro que podamos tener aquí o disfrutar aquí son cosas secundarias. Son efímeras, son pasajeras. Pablo decía que él lo tenía todo como trapo de inmundicia. Qué bueno por Pablo. Que él tenía su vista en Jesús. En Jesús, en Jesucristo. Es que tenemos que tener nuestra vista, no en otra cosa. Porque si la tenemos en otra cosa, fracasamos. Puesto los ojos en Jesús, no hay para dónde poner los ojos que no sea en Cristo. ¿Sabe lo que le sucedió a los hijos de Israel en el desierto? Cuando Moisés fue a orar al Sinaí, todos conocen la historia, es una historia muy conocida por todos. Todos pasaron a entender que ya Moisés había muerto tal vez en el desierto, en el monte, que no bajaría y que no, por lo tanto, y tenían que hacerse algo para seguir un Dios. Porque hay gente que tiene que seguir algo, que tiene que tener alguna cosa. Otros tienen un Dios de distintas maneras. Y estos querían un Dios físico que ellos pudieran tocar. Y Aarón, por su debilidad, claro, Aarón le hizo el becerro de oro y Moisés baja con las tablas de la ley. Todos conocen que el rostro de Moisés resplandecía como el sol. Porque el hombre estuvo hablando 40 días con Dios en el desierto, en el monte Sinaí. ¿Qué pasa cuando Moisés dice a la gente que había que terminar? Mire, y por Moisés rompió el toro y lo deshizo hasta volverlo polvo, todo el toro ese, el Dios que se habían hecho. Todos lo conocen. ¿Cuánta gente murieron allí ese día? Murieron 3,000 hombres. Oiga, hermanos, ¿por qué? Por quitar la vista de Dios. Por quitar la vista del Señor. Eso se encuentra en Éxodo 32, 28, específicamente. En todo el capítulo 32 está el hecho, pero la muerte, los muertos están allí, los 3,000 que murieron están ahí en el versículo 28. ¿Qué sucede después? Cuando llega el día del Pentecostés, la Biblia dice que 3,000, en el primer discurso de Pedro, 3,000 almas llegaron a los pies de Cristo.
En otras palabras, 3.000 resucitan, 3.000 encuentran a Cristo, 3.000 encuentran al Señor y están con el Señor como su Dios y su Dios les alumbra. Mire, qué importante es no quitar la vista sobre nuestro Dios. No pongamos la vista en lo efímero. No pongamos la vista en las cosas que son de esta tierra. No pongamos la vista en el hombre. No ponga la vista, no sobre mí, no me voy a mencionar, porque yo soy muy poca cosa para que alguien se ponga a fijarse en mí. Pero nunca ponga la vista sobre nadie. Ponga la vista sobre Cristo. Tenga sus ojos, su mente, su alma, su corazón fijo en Cristo. Que es grande su amor, que es grande su misericordia, que es grande y misericordioso y para siempre su misericordia. Ponga su vista en Él. Ponga su vista en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Ponga su mente en Jesús. Ponga sus pensamientos en Jesús. Que todo su pensamiento esté en Cristo. No ponga su pensamiento en otras cosas. Mire lo que le pasó a esta gente. Pusieron sus ojos en un buey que le hizo Aarón. Cuando Moisés baja con la tabla de la ley, todos conocen que ahí pasó una gran cosa. El polvo del buey ese se deshizo. Porque ante la palabra de Dios el pecado se deshace. Ante la palabra de Dios los bueyes de madera y de oro y de plata, todo se deshacen. El dinero se deshace. Hay mucha gente que le dan tanto énfasis al dinero y no saben que el dinero sirve hasta para poco. Alguien dice por ahí, no es una expresión mía, dice que el dinero solamente compra, que con el dinero solo se compra lo barato. Y es verdad, hermanos. Usted puede comprar cosas con el dinero. Es todo. No se puede hacer nada más. Oí una vez un testimonio de un señor, no sé si lo habré dicho aquí en algún mensaje, que tenía muchísimo dinero pero enfermó y vio como sus trabajadores comían yuca asada. Ellos dijeron, eso que comían yuca asada, el hombre que ve a sus trabajadores comiendo yuca asada tan dura, y comienza el hombre a llorar. Y le preguntaron, ¿por qué llora, Señor? Y dice, porque ustedes pueden hacer lo que yo no puedo hacer. Ustedes están comiendo yuca asada. ¿Cuánto envidiaría yo un pedazo de yuca asada para comérmelo? Pero yo no puedo, porque tengo un cáncer en la garganta que no me deja tragar. No puedo comer una cosa así. Yo tengo que beber un poquito de líquido para seguir viviendo. Ustedes pueden comerse ese trozo de yuca y otro más. Ustedes están mejor que yo. Hermano, el dinero no hace la felicidad. El dinero no alcanza nada. El dinero alcanza lo que usted y lo que los otros desprecian. El dinero no es nada. El dinero lo tiene usted hoy, yo mañana. El dinero es eso, el dinero. El dinero no es nada. ¿Por qué tener la vista en el? Hay gente que están quejándose el día y noche. Ay, que tengo esto y que tengo. No, hombre. Yo tengo mi vista en Cristo. En Cristo. El dinero para poco sirve. La gente de Israel miraban el toro. Y con el toro se deshizo el toro por la ley, cuando llega la ley. Porque Moisés trae la ley con él en las manos. Y la ley es para deshacer el pecado. La ley es para romper el pecado. Eso es la ley. La ley no es para nada más. Pero la ley indica el pecado. Le dice a usted dónde está fallando. Me dice a mí dónde estoy fallando. Y si yo estoy fallando, debo reivindicar mi vida delante de Dios. Debo reivindicar mi vida delante de Dios y decir, Señor, déjame poner mis ojos en ti. Déjame poner mis ojos en Cristo. Este versículo que leímos del capítulo 12 de Hebreo es para mí un capítulo esperanzador. Dice
que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. No nos cansemos, no nos desmayemos, no nos dejemos desmayar. Procuremos siempre estar firme delante de Dios. Y usted verá que usted y yo y todos seremos muy felices. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar ahí. Y recuerden decirle a sus contactos que activen la campanita y se suscriban a este programa. Aquí solamente hablamos de Jesucristo. No tenemos tiempo de hablar de nada más. Solo de Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dios me los bendiga.